aquí. Hey, Ah, espera, Arqui, hey, creo que hey. empecé todo sin haberle dado iniciar. Ah, entonces rewind. Sí. Sí, Ok, una disculpa por eso. no te preocupes. Fue Un una ensayo. pequeña prueba. Hola a todos. Una disculpa por la demora. La verdad es que ya estábamos encarreradísimos. Aquí el arquitecto Herrera y yo, y la verdad es que no le habíamos dado iniciar. Pues bienvenidos a todos a este segundo webinar de la arquitectura en las ciudades después del COVID. Eh, pues va, pues primero que nada, de nuevo, gracias arquitecto. La verdad es que pues voy a retomar esta parte. Voy a poner para que nos veamos los dos. Ok. Voy a volver a hacerte la Oye, presentación. Mariano, perdón, ¿está bien que yo no vea a nadie? O sea, yo solo te estoy viendo a ti. Sí, no, de hecho, Ah, ok, la mayoría de los participantes que vamos a tener acceso a la cámara somos tú y yo. Y ok. los demás participantes van a poder hacer preguntas dentro del panel, de las cuales vamos a ir leyendo más adelante. Y, y bueno, trataré de intercalar durante nuestra plática, ¿vale? Bien, perfecto. Ya estamos aquí, ahora sí, en vivo. Muchas gracias por la espera. Una disculpa a todos. En verdad creíamos que ya estábamos hasta encarregados. Eh, quiero hablar pues de nuevo, darte las gracias ante todos los asistentes. Ajá, No, al ya. contrario. Y pues repito, para todos los que no conocen al arquitecto Guillermo Herrera, pues es socio comercial experto en el área y forma parte del equipo de promotora Vimo. Para los que conocen ya el trabajo de Vimo, pues podrán ver parte de las grandes cosas que ha hecho, ¿no? Entonces, voy a presentarte de nuevo con la semblanza y les comento. El arquitecto Herrera obtiene su título en arquitectura por la Universidad del Valle de México. Cuenta con maestría en vivienda y es fundador y arquitecto titular en Buró Arquitectura, la cual fundaste desde el 2013, Sí, donde su casi saliendo de la principal escuela. enfoque es el desarrollo y ejecución de proyectos y obras de interiores, mobiliario, arquitectura y urbanismo. Su amplia experiencia y dedicación lo ha llevado a participar en proyectos de diseño y arquitectura de manera nacional como internacional. Forma parte de la quinteta Mexicano Prisma, así como en la miniserie Gen Arquitectónico de la revista Enlace, que es aquí lo que te comentaba hace rato, ¿no? Que ya también me gustaría mucho que tocaras esa parte más adelante que te estés presentando, porque igual ya algunos de los que están participando aquí ya te conocen justo por lo mismo. Ha Ok. participado en importantes publicaciones en medios de arquitectura como el Arquitectural Digest, Arquitectos Mexicanos, eh, Entre Muros, la revista Habitat y, y bueno, entre otros. Por último, y no menos importante, ha impartido pláticas en el 31 Congreso Internacional de Arquitectura del Palacio de Minería en la Universidad del Valle de México, así como en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAMX y la Facultad Politécnica del Valle de Bravo y en la Gala de Emprendedores del TEC de Monterrey. Pues de nuevo, pues muchas gracias, aprovechando y exprimiendo todo ese conocimiento que tienes, arquitecto, pues muchísimas gracias. El panel es tuyo. Nada más habrá que activar la parte de presentación de nuevo y Ujú. adelante. Bien, pues primero que nada, muchas gracias a Vimo por la invitación, a ti, Mariano, por la coordinación de todos los webinar, estos neologismos curiosos que surgen de la necesidad Sí, de de las hecho. pandemias, ¿verdad? Este, y bueno, pues agradecerles que a quienes están escuchando, que se hayan tomado el tiempo, el interés de escuchar este personal punto de vista de la situación que vivimos y que viviremos en tanto a la arquitectura y la ciudad. Me gusta más hablar de ciudad que de urbanismo, entonces, bueno, como me presentaba Mariano, soy titular de Buró Arquitectura, es una oficina radicada aquí en Toluca, Estado de México.
tenemos desde 2013 operando prácticamente, aunque ya más formalmente 2014, 2015, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos de escalas muy diversas, desde stands para expos hasta algunos proyectos para oficinas de arriba de 20,000 metros, residencias particulares de un nivel pues bastante altito. Hemos hecho incluso la tesis de la carrera fue para vivienda social y tuvimos la fortuna de que la expusieran en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana. Entonces, la verdad es que la oficina pretende abarcar una gama muy amplia de posibilidades, de escalas, de tipologías, de clientes. Ahora, desde hace 2 años, tenemos la fortuna de formar parte como colaboradores del equipo de Vimo. Estamos ahí participando en tema de proyecto, de todas las cosas nuevas que vienen, incluyendo Crespa Town, ya es un hecho prácticamente. Eh, y bueno, pues agradecerles. Platicaba con Mariano ahorita que ya estábamos muy encarrerados y que como que tocó hacer el regreso porque no había nadie, pero platicaba que a mí me gusta, y quizá un poco por la formación que los arquitectos llevamos, ser muy analítico de las situaciones, quizá no tan lógicas. Me gusta ir un poco a buscar el fondo de algunas cosas, incluso hasta a nivel etimológico, ¿no? Ver qué significa cada cosa que se supone que conocemos, lo que decimos, y a veces no hacemos bien el uso de las palabras y queremos irnos a ideas muy diferentes, ¿no? Entonces, con esta idea es que me puse a pensar en el tema, la pandemia, el coronavirus, y todo el mundo habla de la nueva realidad, de la nueva normalidad, y yo creo que pues ni es normalidad ni es nueva, porque al final la humanidad a lo largo de toda su historia, desde su historia urbana, con la primer ciudad registrada o hecha o fundada, conocida cuando menos, la ciudad de Ur, en lo que hoy es Irak, hacia el 5000 antes de Cristo, pues hemos convivido siempre con la enfermedad como un habitante más de la ciudad, es un cohabitante Claro. silencioso, que siempre ha estado ahí, que se manifiesta en algunos momentos y que a lo largo de estos quizás 7000 años de historia del hombre asentado, vamos, asentado me refiero a como sedentario, pues hemos tratado de ir entendiendo estos procesos y nos han azotado, han sido los eventos, perdón, han sido los eventos más críticos de pérdida de vidas. Y bueno, entonces no es algo nuevo, es algo con lo que hemos convivido siempre. Y además que no son cosas que se refieran a un pasado remoto, como por decir alguna cosa, la peste negra, las pestes en Roma, ¿no? Vamos, para ir atrás tiempo, pero a una línea cronológica muy próxima, pues tuvimos el ébola hace un par de años, Ujú. el sarampión y la tifoidea se erradicaron ya entrado el siglo XX como pandemia. Entonces, pues la realidad es que es algo que está ahí presente y que hemos aprendido a vivir con ello, tratamos, ¿no?, de aprender a vivir con ello. Voy a poner una pequeña presentación que no sé si ya se está viendo, Mariano. Sí, ya se está viendo. Bien, bueno, es una pequeña presentación como para transmitirles un par de ideas y tratar de entender o analizar ciertas circunstancias, ¿no? Este es un mapa en tiempo real que hace la empresa ArcGIS, es una empresa estadounidense que se dedica básicamente a dar servicios de mapeo en tiempo real, ¿no? Entonces, esto es una imagen de todos los casos reportados de coronavirus en el mundo. Y es una imagen interesante porque verdaderamente vemos que el mundo se infestó, es quizá, aunque las pandemias son algo que siempre han existido, o las epidemias, pues quizá es la primera vez que verdaderamente el mundo completo se para ante los estragos y efectos de una enfermedad, ¿no? Entonces, pues no es algo menor. Me gustaría empezar con los conceptos a ver, nada más quiero ver aquí, ya, con los conceptos de territorio y ciudad. Creo que todo esto empieza, si nos vamos a la historia de la humanidad,
Pues empieza con nómadas recorriendo el mundo en busca de medios para subsistir. Cuando encuentran estos grupos un territorio, un lugar que se presta por X o Y circunstancias para su bienestar, pues se establecen, ¿no? Y tenemos como quizá el caso más conocido de todos, el éxodo judío, ¿no? Y no sé cuántos años vagaron hasta encontrar la tierra prometida. Y vamos, lejos del tema mitológico, lo interesante es este trayecto, este éxodo de la humanidad hasta poder llegar a establecerse en un lugar definitivo que va de la mano obviamente con el dominio de la agricultura para asegurarse los medios de alimentación, va muy de la mano también con el conocimiento y dominio del fuego y lo más importante de todo, que además pues está directamente ligado a la enfermedad, es las fuentes de agua, ¿no? Hay un caso interesante que veremos al ratito de un mapeo del cólera ya en el siglo XIX, que nos habla de esta relación como muy íntima de la enfermedad y el agua en la ciudad, ¿no? Ciudad es una palabra que decimos todos a diario de manera muy coloquial y que quizá no nos hemos puesto a pensar en el origen de y en las implicaciones de, y más que querer hacer referencias históricas y aburrirlos con algo, la idea es un poquito entender que el futuro de nuestras ciudades depende que entendamos el pasado de nuestras ciudades, ¿no? Eh, en esta imagen vemos una foto de nuestro Juan O'Gorman, de un óleo de Juan O'Gorman en 1949 sobre la Ciudad de México. Y lo acompaño de un título que dice que la ciudad es el mejor y más complejo invento de la humanidad, que quizá es cosa que no habíamos puesto a pensar, ¿no? Pero al final el invento más complejo, más permanente a lo largo de nuestra historia, más trascendental, porque vamos, al final, con la aparición de las ciudades se pudieron empezar a dar otras muchas cosas. Entonces, pues es la ciudad, ¿no? La ciudad la define Max Orré, que fue un geógrafo, vamos, el padre de la geografía moderna, geografía humana, el padre de lo que hoy vemos como la tarea que hace el INEGI de censos, de demografía, de todo esto. Él la define como una aglomeración de hombres más o menos considerable, densa y permanente, con un elevado grado de organización social, generalmente independiente para su alimentación y recursos de agua ahora, del territorio sobre el cual se desarrolla, implicando por su sistema una vida de relaciones activas necesarias para el sostenimiento de su industria, de su comercio y de sus funciones. De todas las definiciones habidas y por haber de ciudad, esta es de las que más me gusta porque como que condensa muy bien todos los componentes de una ciudad, las relaciones que existen y demás. Es una aglomeración densa, es decir, una ciudad solo es ciudad cuando vives contiguo a alguien, ¿no? Cuando vives, vamos, casi pared con pared, de manera permanente, que es lo que decíamos, el hallar un lugar, con una organización social. Y aquí viene lo curioso y lo que yo creo que es como uno de los puntos modulares de la ciudad a futuro. Se pensaría, o hasta ahora ha sido la ciudad dependiente de los recursos alimentarios e hídricos de un territorio ajeno al que ocupa. Es decir, no hay ninguna ciudad o casi ninguna ciudad del mundo actual es una ciudad sostenible, autosostenible, no digo sustentable, digo sostenible, que pueda existir por sí sola sin depender en una totalidad de otro territorio, ¿no? Eh, la ciudad tiene otros, podríamos decir, sinónimos o palabras que nos hacen pensar en ella, como son polis, civitas y urbs, pero cada una tiene sus diferencias conceptuales de fondo y que al final del camino, hoy creo que es necesario más que nunca retomar estos tres conceptos para entender y proyectar la ciudad nueva, la ciudad que queremos y que creo que merecemos. La polis como tal es la ciudad griega y bueno, al final del camino, para los griegos lo más importante era el tema de la organización y la administración del territorio, ¿no? Entonces, la polis se refiere un poquito más a la dimensión administrativa y organizativa de este invento ciudad. Las cívitas se refiere un poco más, y esto ya
tanto civitas como urbs son términos más bien del pensamiento romano. La civita se refiere un poco al ciudadano, ¿no? Y en parte fue el gran éxito de Roma. Roma como imperio conquistador, quizá uno de sus grandes éxitos fue que a todos los ocupantes del territorio conquistado les daba la calidad de ciudadanos, ¿no? Eran ciudadanos de Roma. Entonces, al final cívita se refiere un poco más al tema del ciudadano, la organización social, las relaciones interpersonales de los ciudadanos, de su cultura, de sus valores. Y la URBS es lo que generalmente se nos viene a la cabeza cuando decimos ciudad. La URBS se refiere a la parte física construida de la ciudad, los edificios, la infraestructura, las calles, los drenajes, bla, 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 bla. Estos dos últimos conceptos, como les decía, son retomados del pensamiento romano y es interesante saber y entender que así lo veían ellos. Una cosa fundamental era las civitas como pueblo y la URBS como infraestructura y quizá fueron la primera civilización que verdaderamente tomó acción en el desarrollo de infraestructura para la ciudad, ¿no? Para mí, entonces, estos tres conceptos generan el triángulo del hábitat social, ¿no? Las tres cosas que son necesarias para que una ciudad del siglo XXI y supongo que para adelante también pueda funcionar de manera correcta. Tenemos que tomar como punto base la infraestructura, el lugar, el territorio, los edificios, las casas que habitamos. Ahí hay un libro interesante de un arquitecto catalán, Josep Boigas, que dice que si la ciudad fuera como analogía, dice que si la ciudad fuera una paella, la vivienda sería el arroz, ¿no? Porque al final la vivienda compone quizá un 80%, 70% de la edificación existente en una ciudad, ¿no? Entonces, vamos, si queremos buenas ciudades, requerimos forzosamente buenas casas, ¿no? Y de esto a veces adolecen nuestras ciudades. Las cívitas por la acción social, que además hoy en pleno siglo XXI toma muchísima fuerza, vamos, no es una novedad que la fuerza del pueblo organizado ha generado siempre grandes cambios, quizá el más significativo pudiéramos considerar que es la Revolución Francesa, que sienta las bases del Estado-Nación moderno. Eh, y bueno, al final fue el pueblo organizado quien decidió que se requería un cambio y lo impuso, ¿no? Hoy en este siglo vemos el poder de la ciudadanía organizada en cuestiones de participación, en cuestiones de decisiones de presupuesto en algunas de las ciudades más avanzadas e incluyentes del mundo. Y bueno, pues al final del camino la parte final y que a veces es la de la que más nos quejamos, que es la polis, que es de donde se deriva política también, la parte administrativa de nuestras ciudades, ¿no? Que a veces esa es la que más trabajo cuesta modificar, hacer diferente, ¿no? Ujú. ¿Cómo gestionamos el territorio y cómo delimitamos la ciudad? Aquí hay cosas como interesantes de analizar. Eh, nuestros territorios hoy sufren de una muy mala calidad de gestión. Vamos a decir, no es posible que hoy entre la Ciudad de México y Toluca queden ni 20 kilómetros de bosques, ¿no? Por poner un ejemplo. Tenemos que gestionar y delimitar nuestras ciudades. La ciudad, como veíamos en las definiciones anteriores, tiene que ser densa, tiene que haber X cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado para que pueda funcionar y ofrecer las oportunidades que una ciudad debe de ofrecer, porque es importante, al final la ciudad surge y se inventa como un crisol de oportunidades, un crisol que concentra todas las oportunidades, todos los oficios, todas las ocupaciones, da trabajo, ofrece trabajo, el comercio, ¿no? Entonces, se necesita y se requiere que las ciudades sean densas para que funcionen y sean conceptualmente ciudades, pero también Ujú. no podemos seguir pensando que el territorio es infinito y no podemos seguir pensando que podemos depredar todo lo que esté alrededor y que nunca se van a acabar los recursos, ¿no? Para Al fin y esto al me cabo tiene remito, un límite, ¿no? claro,
claro, y justamente en esta imagen es un poquito lo que quiero ilustrar. Esta es una imagen de un campamento romano. Así es como hacían los legionarios en campaña sus campamentos. Y bueno, al final no me voy a entretener en esto. El tema nada más es explicar la importancia que para ellos tenía de limitar su campamento como forma de protegerse de las agresiones externas, ¿no? Todas las amenazas podían ser contenidas por este muro. Hoy parece que al haber desaparecido los muros en esta ciudad moderna o postmoderna, eh, ahora quizá los muros deberían de estar, pero no para defendernos del exterior, sino para defender al exterior de nosotros, ¿no? Eh, Contenernos. Así es, así es. Bueno, es toda una ciudad medieval, en este caso provincia en Francia, que es una hermosura de ciudad, muy bien conservada además. Y vamos, seguimos con este tema, ¿no? En la parte nuclear de la ciudad se concentraban servicios, se concentraba agua, los habitantes de cierta jerarquía, y generalmente a las afueras ya solamente se tenía agricultores que además tenían pues la tarea de ser como una alarma de adelantada ante cualquier peligro que pudiera venir. Ahora, de la ciudad medieval, que vamos, el medievo termina pues allá por el año 1300 con el inicio del Renacimiento, me brinco hasta el siglo XX mexicano, y estas imágenes son muy interesantes de ver. En esta imagen de acá tenemos el territorio de la Ciudad de México delimitado en verde, ¿no? El territorio político, por así llamarlo, delimitado en verde. En rojo tenemos la mancha urbana, es decir, la extensión de la ciudad como tal para el año 1900, que tenía 27.14 kilómetros cuadrados y 344,000 habitantes. De ahí a 1950 crece a 3.100.000 habitantes, es decir, creció 10 veces. Eh, 100 veces y 229 kilómetros cuadrados de extensión. Aquí va siendo 1960, 1970, 1980 y acá el 2000. Todavía por los 70 la Ciudad de México como tal se mantenía casi dentro de su territorio político. A partir de los 80 el tamaño de la ciudad se desborda y empieza a ocupar otros territorios, en este caso los del Estado de México. Eh, y es cuando nos empezamos a dar cuenta de la vorágine que llevamos, de la falta de límites que tenemos, ¿no? En el año 2000 ya tenemos 19 millones de habitantes y la ciudad tiene 1.325 kilómetros cuadrados. Y fíjate, del 2000 al 2030, que es la última imagen, la proyección que tiene, o sea, es de espantarte. En 2010, 22 millones de habitantes. Para 2020 se preveían en esta proyección 25 millones de habitantes y para el 2030 se prevé que tenga 26 millones de habitantes y una extensión de 1.517 kilómetros cuadrados. Es decir, si tú comparas la mancha urbana contra el territorio total, está quizá rebasado en 1.5 veces, ¿no? Y sigue creciendo y sigue creciendo. Esto de alguna manera es obvio porque pues bueno, al ser la capital del país, es la mayor concentradora de capital, de oportunidades y todo lo que tú quieras y mandes. Pero el otro dato curioso es que lo malo no es que crezca tanto la población, sino que crezca tanto la extensión. Al final, aunque la gente piense que la Ciudad de México está en condiciones de hacinamiento, pues la realidad es que no lo es tanto. Si lo analizas de manera global, la Ciudad de México es una ciudad que en promedio no supera los 3 niveles de altura por construcción, y no tiene, vamos, quizá tiene la mitad de la densidad que Nueva York. Lo malo aquí es que nuestra calidad de vida, sobre todo en la zona norte, que son los municipios conurbados como Ecatepec, bla, 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 pues las condiciones de vida son Son infrahumanas, bajas. ¿no? Ujú. Tú me vas diciendo si vamos bien, Mariano, si hay alguna duda, algún comentario No, bien, en bien, lo que bien. vamos Igual. viendo, ¿no? Entonces, esto lo que nos pone a pensar es, bueno, aquí lo otro interesante para quienes estamos acá en Toluca es que también se va extendiendo hacia el poniente y como les decía, hoy no nos quedan más de, no sé, 25, 30 kilómetros de bosque, vamos a decir,
semi-salvaje o semi en estado natural, separando una ciudad de la otra. Entonces, pues yo no sé, se supondría, o las proyecciones dicen que para el 2050 será una sola mancha urbana, ¿no? La de Toluca con la Ciudad de México. Y esto pues realmente es alarmante. Además, si nos ponemos a analizar la cantidad de vacíos o terrenos baldíos sin aprovechamiento al interior de la ciudad, pues es brutal. O sea, no es posible que sigamos haciendo vivienda a las afueras, pagando infraestructura carísima, llevando drenaje, agua, transporte público, que al final acaba siendo de muy mala calidad a estas ciudades dormitorio, porque vamos, es lo que son cuando al interior de las manchas urbanas tenemos una cantidad bastante interesante de potencial para alojar población. Vamos, podríamos hablar de que en esta misma mancha urbana la Ciudad de México podría crecer en población hasta 2 veces sin ningún problema, ¿no? Sin generar sobrecostos de hacer nueva infraestructura, nuevas líneas de transporte, todo esto. Y al final lo interesante es que pasan estas cosas, ¿no? Vamos, la ciudad que estaba en un valle hoy ya se comió los cerros, las condiciones de vida de la gente que acá está, pues es deplorable, por decirlo menos, los Muy servicios no orientada a la llegan de manera. autoconstrucción, ¿no? Sí, 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 al final también ese es un tema, o sea, es por lo que te decía, no podemos pensar que la culpa de algo sea solamente de la ciudadanía o solamente del Ujú. gobierno o solamente de las instituciones. Al final esto requiere voluntades emparejadas, requiere cultura, educación y honestamente también desde la parte de las autoridades requiere mano dura y disciplina, ¿no? Porque no es posible que esto sea nuestra Ciudad de México, ¿no? Y la triste realidad es que de los 20 o 22 millones de habitantes que tenga la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues hombre, quizá 18, 16 viven en condiciones, bueno, no 16 quizás mucho, pero 10 millones viven en estas condiciones, ¿no? Ujú. O sea, es incomprensible. Y al final esto tiene que ver, porque pareciera que me estoy desviando del tema COVID, pero al final pues no es en vano que Iztapalapa y Ecatepec sean los municipios con mayor número de contagios, ¿no? No hay espacio público, no hay espacio vital, no hay infraestructura sanitaria. Entonces, al final vamos viendo que aunque pareciera que no, la ciudad es un mecanismo de defensa ante muchas cosas, y en este caso podría ser las enfermedades, las pandemias, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, del caso de la gran peste en Londres que mató a no sé cuántos millones de personas, hasta que se dieron cuenta que pues lo que pasaba es que no podían seguir contaminando el río Támesis, lo Ujú. limpiaron y previnieron una de las epidemias de cólera más importantes, ¿no? Y bueno, aquí voy a seguir con esto. Entonces, ¿qué contraste tiene esto con esto? Y es la misma ciudad, ¿no? La calidad de ciudad que quisiéramos es esta, y no me refiero a que quisiéramos que la ciudad estuviera llena de edificios, de monumentos, y más bien al espacio público. Quizá este espacio de Reforma es uno de los mejores espacios públicos con los que contamos en el país entero, ¿no? Arbolado, que hoy incluso la ONU recomienda que eh, la arborización de los espacios intraurbanos sea considerada como parte fundamental de la estructura, de la infraestructura, perdón, de servicios, y nosotros solamente lo vemos como ornato, ¿no? Ay, qué bonitos árboles, pero Ujú. la realidad es que no, tiene mucho más fondo funcional que estético el tema árboles, ¿no? Banquetas anchas, espacio para el peatón. Vamos, ¿cómo puedes guardar tu sana distancia con banquetas de 1 metro o de 1,50 m? Pues por más que quieras, no puedes, ¿no? Entonces, estas son la clase de cosas que tenemos que empezar a ver. El auto hoy ha ganado cada vez más espacio al peatón. Tenemos, yo creo que una tasa en la Ciudad de México de más o menos 1,2 ocupantes por automóvil. Entonces dices, puta, o sea, no es posible que no tengas un espacio para caminar, para ir en bicicleta, no es posible que tengamos transporte público pues en condiciones muy cuestionables. Estas son la clase de cosas que tenemos que empezar a voltear a ver para la ciudad futura, ¿no? Y lo dice la ONU en su Agenda 2030
con los pilares del bienestar, ¿no? Gobernanza y legislación urbana, que eso eh, tiene sus bemoles. Nuestras normativas urbanas son el primer candado que tenemos los arquitectos, que tienen los promotores de vivienda, porque al final, para poder hacer cosas distintas y cosas mejores, ¿no? Al final, desgraciadamente, poco margen de acción tenemos a la hora de diseñar un conjunto urbano, por poner un caso, porque nos dicen cuánto tienen que medir las calles, cuánto es el frente mínimo del lote, cuántos habitantes, qué uso de suelo, que desde mi punto de vista eso ya es retrógrada, eso se quedó con la ciudad moderna de los 40, ¿no? Y del Plan Boisán y todas estas cosas. Que justo Hoy aquí, tendríamos, ¿sí? arquitecto, aquí nos están haciendo una pregunta que creo que encaja bastante bien. A ver. Eh, de Francisco Cervera. Ujú. Dice, bueno, tiene tres preguntas. A ver. Dice, ¿cuál es tu percepción de lo que sucederá con la disposición de los desarrollos de vivienda que se están edificando actualmente? Esa es la primera. ¿Quieres que te diga como las tres? O... Si quieres, contesto esta. Bueno, Ajá. no sé si la pregunta se refiere como a qué deberíamos hacer o a qué está pasando. Lo que está pasando es que los conjuntos que al día de hoy se autorizan, y bueno, para datos duros podríamos referirnos al webinar de hace 8 días, ¿no? En los Ujú, que se hablaba de que me parece que para estas décadas se autorizaron creo que solamente 10,000 viviendas o cosas así en el estado, cuando hace 10 años se habían autorizado 80,000 y cuando México tiene un déficit de vivienda de 15 millones de casas. O sea, hay gente que necesita casas y no tenemos la capacidad de producir lo que necesitan. Entonces, lo que hoy pasa, pues tristemente seguirá siendo así, a menos que desde organizaciones civiles, la parte profesional, como son los arquitectos, promotores, urbanistas, empecemos a proponer y exigir cosas distintas, ¿no? Y la verdad ahora sí que no es por echar guayabazo a Vimo, pero Vimo creo que es una empresa, la verdad, con mucha conciencia, que obviamente tiene que respetar las normas urbanas y no se puede poner a inventar el hilo negro, pero sí la vivienda que se ofrece es una vivienda pensando en ofrecer calidad de vida a quien llegue a utilizarlas, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita pues va a ser un proceso largo de poco a poco cambiar, tiene que haber más áreas verdes, tiene que haber más espacio público, no podemos seguir construyendo ciudades callejón. Había un ensayo muy interesante de José Castillo, si mal no recuerdo, que es doctor en urbanismo, que lo titulaba Metepec, la ciudad de las murallas, ¿no? Y es muy ujú. triste, tú caminas por Metepec y está la entrada de un condominio, barda de 200 metros, otro condominio, barda de 200 metros. O sea, Sí, ¿qué de hecho. ciudad haces así? ¿Qué posibilidad tienes de espacio público, de convivencia, eso ya lo tenemos que dejar de hacer, pero no solo es un tema ni de gobierno ni de las promotoras, es un tema que tenemos que cambiar el paradigma de lo que la seguridad es, porque al final todas estas bardas, 20 bardas en las que nos encerramos para sentirnos seguros, obedecen a que es la única manera en la que nos sentimos seguros, no le damos chance a probar lo que ya está probado, que es la idea del barrio, en el que, hombre, pues el ejemplo perfecto es el Chavo del Ocho, ¿no? La puerta de la vecindad siempre abierta, entraba gente, salía gente, jugaban. Eso es lo que nos hace falta, regresar a esas cosas que ofrecen al final calidad de vida, integración humana y todo esto. No sé si por ahí va la respuesta o me fui para otro lado. No, creo que sí, y cubriste parte de la segunda. Entonces, Ok. me la voy a brincar. Ujú. Eh, la tercera, creo que está muy bien enfocada. Dice, actualmente tienes conocimientos si ya está tomando medidas, alguna legislación para el desarrollo de vivienda post-COVID. Bueno, pues El creo que hasta híjole. ahora no, creo que hasta ahora no, o cuando menos no de manera formal. Digo, también es muy poco tiempo, ¿no? Estamos Ujú. todavía en el río revuelto de la pandemia y apenas empezando a reactivar cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en Vimo, pues sí tratamos de ir pensando en cuestiones que aprovechen esta situación, ¿no? Porque, por ejemplo, un tema importantísimo ahí va a ser eh,
¿qué porcentaje de oficinas va a desaparecer? Ujú. ¿No? Yo quisiera saber si todas las oficinas van a volverse a ocupar como estaban o ya no. Hoy además yo creo que tenemos esa gran ventaja. Hoy las tecnologías, las comunicaciones nos permiten vivir de manera remota, colaborar de manera remota, entregar lo que tengamos que entregar. Vamos, pues muestra de ello es este webinar, que cada quien está en su casa a todo dar, con su sana distancia y estamos aquí platicando. Entonces son cosas que quizá todavía es pronto para decir yo tengo una solución para la vivienda post-COVID, ¿no? Porque al final es lo mismo que te decía, hemos vivido siempre con pandemias y no son algo, desde mi punto de vista, que vaya a permanecer inmutable. O sea, morirán tristemente los que tengan que morir Claro. y volverá todo a una relativa normalidad y en nuestras manos está el poder prevenir cosas así, porque además el coronavirus lo que evidenció y que es quizá lo que más provecho veo en todo esto, dentro de los casos muy tristes de defunciones y demás, creo que lo bueno que tiene el coronavirus es que viene a evidenciar nuestra situación real. El coronavirus es para mí como una radiografía de lo que nos pasa, ¿no? Insuficiencia hospitalaria, pero eso sí, cada año se supone que inauguran 20 hospitales, ¿no? Son cosas estas. Ineficiencia hospitalaria, no hay transporte público adecuado. eh, por ejemplo, los mercados son un lugar donde hay contagios al por mayor, porque pues quizá no tenemos ni siquiera los mercados o la cantidad de mercados que requerimos para poder funcionar bien. Eh, Vamos, al final es lo que te decía, tenemos, por ejemplo, un caso interesante es París, que ahí sí acaban de autorizar un plan, no me acuerdo bien el nombre, pero es algo así como ciudad a 15 minutos, ¿no? Y lo que impulsa es que a 15 minutos de cualquier punto de París tengas todos los servicios básicos a mano. Y eso es algo que nosotros no hemos logrado hacer por la influencia del urbanismo norteamericano, ¿no? Que al final es un urbanismo desarrollado, pensado para el coche, vamos, el mejor ejemplo es Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles, si no andas en coche, pues no puedes subsistir, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir pensando en eso, tenemos que ir pensando en que nuestras casas a futuro tienen que tener espacios aptos para el trabajo y aptos no es tener una mesita donde poner la computadora. No. Aptos es que si tengo una junta y están mis hijos y está mi esposa y están gritando y que tengas un espacio para poder trabajar, que tengas un espacio para salir con tu familia a caminar, que tengas una tienda a 15 minutos, un mercado a 15 minutos, es decir, que no tengas forzosamente que tomar el coche, porque es otro dato interesante de la Organización Mundial de la Salud. Si camináramos o anduviéramos en bicicleta, eh, vamos, cuando menos un 15-20% de las enfermedades que hoy registramos podrían ser evitadas o disminuidas, porque esa es la otra. Nos espantamos por una pandemia de coronavirus que lleva, ya no sé de datos, un X porcentaje muy bajo de población infectada y un porcentaje mucho más bajo De de fallecimientos. población Ujú. en defunción, ¿no? Pero no vemos que estamos en primer lugar de obesidad infantil, en segundo, tercero de obesidad en adultos, tenemos enfermedades cardiovasculares a tope, hipertensión, diabetes, vamos, somos sedentarios, Sí, porque lo claro, único que hacemos, qué es lo que mencionaba, ¿no? O sea, México tiene este gran número de gente que ha fallecido, que se le ha complicado, que a nivel global, normalmente la tasa de letalidad del coronavirus creo que está entre el 8% y en México está en el 14, sí, 16, algo así, pero es sí, por además eso somos que muy menciona. irresponsables, Mariano. La verdad es que tampoco somos la sociedad más responsable, ¿no? No, Y tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, a mí no me gusta ser de esos que critican de manera malinchista, porque no, yo creo que México es un gran país y que el pueblo mexicano siempre hemos sido un pueblo súper admirable, súper unido. Vamos, siempre hacemos todo lo que nos proponemos, siempre nos levantamos de cualquier problema, bronca. Somos un pueblo solidario, nada más nos hace falta hacer conciencia y saber que debemos de hacer conciencia, ¿no? ¿cuál sería la estrategia ideal? Eh,
orientándonos al, digamos, al desarrollo de vivienda, ¿cuál sería la estrategia ideal orientada al urbanismo para hacer, digamos, una vivienda sustentable en esta nueva normalidad? Pues mira, yo creo que lo primero y lo más importante y de lo que todo parte es la ubicación de la vivienda. O sea, como te decía, ya no se vale que nos estemos extendiendo más y más y más y más a las afueras. Ya nos acabamos nuestra primer barrera agrícola, y ya nos estamos acabando nuestra barrera natural como tal, ¿no? Ujú, Entonces, hay que aprovechar los terrenos al interior de la ciudad, que son muchísimos. Te pongo un ejemplo que además estamos desarrollando ahorita como tema de investigación aquí en la oficina en los ratos libres, que es el mayor baldío de Toluca. O sea, Las Torres mide claro. 21 kilómetros de largo por entre 50 y 150 metros de ancho, tiene más o menos veintitantas hectáreas, no me acuerdo, ahí tenía el dato. Oye, es el baldío más grande de Toluca, o sea, no es posible, ¿no? Te pongo ejemplos fuertes también. Si tú vieras por Google Earth el centro de Toluca, te das cuenta que, vamos, tú vas y a nivel peatón ves todo ocupado, muy pocos terrenos sin construcción, pero si lo ves desde arriba, ves que de una manzana casi todo el centro está desocupado, ¿no? Y eso te hace pensar en cuestiones como, por ejemplo, el ensanche de Barcelona de Cerdá en el siglo XIX, en el que dejaban calles muy amplias con manzanas al interior huecas para espacios públicos. Tenemos que buscar la densidad de la ciudad, es decir, no es posible que sea un problema poder hacer un edificio de 10 pisos de departamentos. Vamos, si me explico, tenemos que empezar a ubicarnos dentro de la mancha urbana y ya no crecer más. Punto número dos, que es bueno el de la ubicación. Al estar ubicados dentro de la mancha urbana, requerimos automáticamente mayor densidad para que sea costeable el precio de la tierra y para que haya vivienda y oferta de vivienda para todos los estratos económicos que tiene el país, ¿no? Tres, al estar la vivienda ubicada en el interior de la ciudad, hombre, ya no tienes que meter mucha infraestructura. Hay transporte público, aunque no de la mejor calidad, pero vamos, te sales de tu casa y a una cuadra pasa el camión, ¿no? Ujú. Ya hay drenaje, ya hay luz, ya hay agua, que son gastos que yo no entiendo por qué seguimos haciendo. Vamos, ya hay calles, ¿no? Y ahora al irnos para afuera tenemos que estar haciendo un bulevar de 5 kilómetros para entrar de la carretera de Ocoyoacac o de no sé dónde, de Temoaya, este, para llegar a un conjunto urbano que además al interior está muerto, ¿no? Porque vamos, son clústeres, son guetos de dormitorios, ¿no? Ujú. Esto va a generar que el espacio público se active, que la gente salga, que la gente tenga tiempo para sí misma, para desarrollarse en algún deporte, en tiempos libres, en ocio. Entonces yo creo que eso es lo más importante y ahorita no creo que lo más importante sea el tema arquitectónico de si tiene dos o tres recámaras, yo creo que lo más importante es el tema urbano, ¿no? Ahora, entrando a la parte arquitectónica, pues hombre, definitivamente habrá que explorar nuevos materiales. Digo, no sé por decir ahorita una tontería, quizá las cubiertas de cocina ya no tengan que ser de granito, sino de acero inoxidable para facilitar su limpieza y quizá a la casa tengas que entrar hoy en lugar de por una puerta principal que da a la sala, quizá tengas que diseñar un espacio para sanitización entre el exterior y el interior y tal vez tengas que poner, no sé, estaban explorando ahí, por ejemplo, las propiedades antibacteriales y antivirales del cobre. Entonces, quizá mañana nuestras Ujú. jaladeras y cancelerías sean de cobre. No sé, cuestiones así que no las vamos a descubrir de inmediato, pero que sí tenemos que empezar a voltear a verlas, ¿no? Al final, yo creo que lo más importante de la arquitectura y de la ciudad también, es que tiene una capacidad de moldearse infinita. O sea, la arquitectura siempre se ha moldeado a las necesidades, a las nuevas tecnologías, vamos, pues eso así tiene que ser. Entonces, yo a eso no le veo problema. Yo creo que aquí el tema es que tenemos que verdaderamente pensar más en ciudad sostenible, ¿no? Vamos, eso. Aquí hay una pregunta que, bueno, hay dos que me llaman mucho la atención. La primera es de bioclimática.
ahorita te la menciono, Ajá. pero la segunda es la que ahorita me llama mucho. Dice, ¿qué tan correcto es acudir a las casas en azoteas o rooftop house? La pregunta es porque muchas de las veces la construcción inferior es más débil o se va habilitada o no se ve habilitada por la mala conservación. Bueno, Imagino yo que es creo más que un rollo estructural, ¿no? sí, yo creo que eso es lo de menos. O sea, la técnica hoy existe para construir lo que quieras construir, ¿no? Ujú, Yo creo que es una super opción. O sea, si tú ves, por ejemplo, lugares como, por ejemplo, la Condesa, la Roma en Ciudad de México, que han estado haciendo un rescate muy interesante de inmuebles históricos. ujú, Eh, Hombre, hacen un trabajo padrísimo de conservación de la fachada, le dan un uso a un inmueble que llevaba 40 años abandonado y cayéndose, y adentro pues, construyen un edificio de 4 pisos, de 3 pisos. Esa es otra, ¿eh? Yo no creo que la solución sea grandes conjuntos urbanos o grandes edificios de 1000 departamentos. O sea, vamos, no creo que la solución sea regresar a la modernidad vista como, por ejemplo, Nonoalco Tlatelolco, al norte de la Ciudad de México, ¿no? Que fue el ujú. proyecto insignia de la vivienda moderna en México. Yo creo que más bien tenemos que hacer un proceso más bien parecido al de acupuntura, ¿no? Y hay hoy hasta definiciones de urbanismo táctico, acupuntura urbana, porque son estas pequeñas intervenciones en las que quizá hay un terreno en el centro de 300 metros cuadrados en el que puedes sacar, qué sé yo, 9 depas, ¿no? Y de repente a 2 cuadras otro de 10 y a 2 cuadras otro de 5 y como que esto es lo que yo creo que tenemos que hacer. Y en cuanto al tema de que la resistencia estructural, pues hombre, hoy hay técnica para todo, más bien yo lo que creo es que el principal impedimento es la cuestión normativa, cuando menos aquí en el Estado de México, y por otro lado, lo que mencionaba, tenemos que evolucionar porque tenemos que romper el paradigma de que a fuerza tengo que vivir en una casa unifamiliar. O sea, Aquí creo que se eso cortó será la cuestión llamada. de tiempo. ¿Perdón? Se cortó lo último. Ah, te decía que yo creo que tenemos que empezar a explorar esas otras opciones, ¿no? Ya no de monstruotes, construidos en medio de un llano o la tristeza que da ver todos estos desarrollos de vivienda social, allá perdidos entre una ciudad y otra, de mares de 3000 casas, que por ejemplo hay un dato duro interesante, es que la vivienda social en México registra un índice de abandono superior al 15%. Muchísimo. O sea, la Ujú. gente la compra, se pasan a vivir, se endrogan, me gasto más en pasaje para ir y venir que si sigo rentando una casita en el centro, ¿no? O un Claro. departamentito. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que voltear a ver y poco a poco ir yendo para allá. Y por ejemplo, un caso yo creo que va a ser exitoso, pues es nuestro conjunto de Crespa Town, ¿no? O sea, al final era un terreno en una zona cercana a la zona paleoindustrial de Toluca, a las afueras del Toluca de principios del siglo XX, que poco a poco se fue absorbiendo en la mancha urbana, y hoy era un terreno de, no sé, creo que son 15 hectáreas que estaba pues ahí abandonado, muerto de risa, a 5 minutos del corredor comercial de Comonfort, a 10 minutos del centro de Toluca. Es más, yo creo que en bicicleta, de ahí a los portales te has de hacer 15 minutos, Sí, yo creo que y al sí. centro de Metepec en bicicleta 20 minutos. Ese tipo de vivienda es la que necesitamos, ¿no? Vivienda al interior de la ciudad. Aquí, aquí me gustaría mucho como y ya ir enfocándonos a un cierre, justo Ujú. porque ya nos estamos acercando a la hora de transmisión. Em, Nos comentas todos estos ajustes que realmente es también llegar a un acuerdo con, pues, de todas las partes involucradas. Ajá. Realmente los datos duros no nos encontramos con, con estadísticas tan exactas después de un caso que es el COVID que no nos había pasado. Y, pero aquí hay una que dice, a los recintos que son como
más culturales o más a los lugares amplios, como por ejemplo eh, en donde se congrega mucha gente, Ujú. ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tú opinas? Y bueno, de nuevo aquí a tomar como esta parte de pues ya concentraciones de masas, ujú, la arquitectura ya con las masas, y como te comenté, pues ya enfocándonos un poquito más a dar una conclusión para poder después darte las gracias y hacer un cierre. Bien, pues rapidísimo, me regresé a esta diapositiva porque yo creo que hace falta reconstruir las cívitas, la URBS y la polis. Hace falta repensar y reconstruir nuestra infraestructura, nuestra sociedad y nuestra administración, ¿no? Ujú, Me voy a ir más para acá. Estas son cosas rapidísimo, estas son cosas que hoy pasan en el mundo. Esto es el aislamiento que hoy vivimos. Y esto es el aislamiento que también hoy vivimos. Esto es una como tribu urbana, o no sé cómo se dicen, que se llaman hikikomori en Hong Kong, que es gente que se aísla en un cuarto, pero siempre con la tecnología. Entonces yo creo que eso va a ser importante, no olvidar la parte de las relaciones físicas humanas, ¿no? Y en cuanto a lo post-COVID, pues esto sí ya no podrá pasar, ¿no? Esto es el crucero de Avenida Juárez con eje central Lázaro Cárdenas en México, que fue un exitazo peatonalizar la Avenida Madero, pero pues resulta que es la única peatonal en el centro, entonces pasan estas cosas, ¿no? Este es el crucero peatonal más transitado de Latinoamérica, creo. Estas cosas son las que ya no podemos tolerar, hay que repensar todo esto que platicábamos. La mitad o más de la mitad de nuestra población en México vive en estas circunstancias, entonces tenemos que hacer conciencia. Y en cuanto a lo nuevo y al futuro, pues empezará a haber soluciones como esta, que es un hotel de cápsulas, ujú. del cual, por ejemplo, podemos ver un ejemplo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues es un diseño, no es ninguna novedad, o sea, esto viene del metabolismo japonés, que fue una corriente por ahí de los sesentas, y empezarán a salir soluciones como estas, ¿no? Empezarán a salir soluciones también como estas, o sea, es un hecho que tenemos que concientizarnos de que pues hay que guardar la distancia, pero para que eso suceda, pues tenemos como arquitectos, urbanistas, diseñadores industriales, que tomar esto en cuenta para generar nuevas posibilidades de diseño en el objeto, en la edificación, vamos, en el avión, como es este caso, pero sin olvidarnos de lo más importante, que es pues, hacer banquetas más anchas, ganarle terreno al coche, hacer espacio público. Quizá tendremos que empezar a voltear a ver cuestiones como estas, que es una propuesta de un edificio bosque en Milán. Ujú. Ah, caray, ¿qué pasó? Sí, yo sí te escucho. ¿Me estás viendo, Mariano? Ah, y Sí, te cuestiones, escucho y sí, todo sin problema. ya. Bueno, estos son hospitales emergentes que además unos compañeros de un despacho de arquitectura hicieron, por ejemplo, un módulo interesante para los médicos que atienden coronavirus. Y bueno, y pues aquí está esta diapositiva nos dice, la pregunta final es como sugiriendo qué debemos de preguntarnos, qué debemos de pensar, qué debemos de replantear. Al final, como les digo, las enfermedades existieron y seguirán existiendo siempre, y la arquitectura y el urbanismo siempre han estado a la altura para poder ser un elemento fundamental en el combate a esto y en la mejora de la calidad de vida. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué nos hace falta a cada quien desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, desde nuestras cosas, para poder ir saliendo de esta crisis de inicio? Hay que ser conscientes, hay que mantener las medidas de distanciamiento, de aislamiento, de protección, y hombre, lo demás se irá arreglando como siempre se ha arreglado todo. Entonces yo creo que esta enfermedad al final fue una radiografía que nos hace conscientes de que ya no podemos seguir igual, de que tenemos que tomar acción verdadera y real en todos los ámbitos. Y bueno, pues eso, la técnica irá avanzando e irá adecuándose a todos los nuevos retos que surjan, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, arquitecto. La verdad es que, pues todos estos cambios, pues sí, el COVID llegó para quedarse. No es algo nuevo. En esto que me llamó mucho la atención que usaste la palabra evolución.
Y pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias por todos tus comentarios. La verdad es que te agradezco muchísimo, te agradezco mucho de parte de todo el equipo de Vimo y realmente pueden ver su trabajo en Crespatown, justamente diseñado pensando en esta pues nueva normalidad en donde tenemos espacios pensados simplemente con la evolución del home office, las estancias y esta apertura a mantenerte cerca de pues ahora sí, de todos los servicios básicos. Pues Así de es. nuevo, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas que si nos permites, te vamos a hacer llegar más adelante para que nos puedas hacer, eh, pues puedas ayudarnos a responder y nosotros se las hagamos llegar a los participantes que están aquí en la sesión. De Claro que nuevo, sí, con muchísimo gusto. muchísimas Y gracias. no, no, perdóname, María, no termina. No, no, realmente era de nuevo, muchísimas gracias. ¿Algún comentario? Bueno, pues eso, agradecerles otra vez la oportunidad. Siempre, siempre a mí estas cosas me entusiasman, siempre son temas que me gustan. Espero no haberlos aburrido con rollos innecesarios. Espero vamos, algo se queden pensando de lo que platicamos. Y pues bueno, acordarnos que hoy la principal cualidad que debemos de tener es la resiliencia, que es la capacidad de amoldarnos a nuevas circunstancias. Entonces, pues ánimo, suerte a todos, cuídense mucho, que estén bien todos ustedes y en casa. Y muchas gracias, Vimo, otra vez. Gracias, hasta luego, hasta luego. Muchas gracias a Gracias. todos. Bye. Bye.